José Alberto. Abogado, ¿en qué casos o contextos es necesaria la mediación familiar? Mira, Beatriz, bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con tu público. La mediación familiar, como tú bien dices, es un medio alternativo de resolución de conflictos, es decir, es una herramienta poderosísima que le da a las partes que tienen una situación de conflicto de llegar a una solución pacífica donde ellos tienen el control total de la situación. Déjame explicarte un poco. Nosotros todos somos seres sociales, vivimos en sociedad. Somos parte de una familia, somos parte de un grupo, somos parte de una empresa, somos parte de un municipio, de una república, y por ser seres sociales todos estamos expuestos todos los días a vivir situaciones de conflicto. Las situaciones de conflicto son muy naturales y son propias del ser humano. Donde está la verdadera posibilidad de avance es en atender positivamente esos conflictos. Los conflictos familiares tocan la fibra más humana de nosotros. Es nuestro valor más preciado, la familia, nuestra relación de pareja, nuestra relación con los hijos. Son naturales los conflictos en las situaciones de pareja. Lo importante es empoderar a las personas, a los padres, a las parejas, a la relación de los padres con sus hijos para que lo sepan resolver de una manera positiva. Un conflicto mal manejado puede llevar a la destrucción de la relación, a la destrucción de la pareja, a la destrucción del hogar. Y probablemente eso devenga en una manera, digamos, de resolución de conflicto ante los tribunales de la República, donde las partes ahí pierden un poco el control de la situación, pierden un poco el control de cuál va a ser la solución y se expone a que un tercero, en ese caso el juez, sea quien les imponga una solución que no necesariamente atiende a sus mejores intereses. Incluir a un mediador debe contar con la aprobación de los involucrados en el conflicto. Digamos, es un acto voluntario. Nadie puede imponer la figura del mediador o cómo funciona en nuestro país. Lo más bonito de la mediación es que es totalmente voluntario. Okay. La mediación es una negociación asistida por un profesional que está entrenado, que ha estudiado, que tiene experiencia, que está capacitado para eso. Y la labor principal del mediador es ser un director de orquesta en el proceso de comunicación, de negociación directa que están teniendo las partes que tienen el conflicto. En Venezuela y como en muchas otras partes del mundo existe la mediación voluntaria, pero también existe la mediación que te impone ciertas leyes especiales. Eso le iba a preguntar si hay casos en donde el tribunal pudiera pues solicitar la presencia de un mediador y cuáles son esos casos. Hay materias muy especiales, por ejemplo en la materia laboral, pero la que nos atañe hoy para este programa es en materia de familia y específicamente la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes promueve la mediación o también la conciliación, son términos que se usan de manera sinónima, para que le da mucha oportunidad a las partes que están en un conflicto y que están transitando la vía judicial. La ley especial que regula la familia, en este caso la LOBNA, le da muchas oportunidades a las partes para que sean ellas las que lleguen a un acuerdo consensuado para resolver sus conflictos y evitar que sea el juez el que tenga que tomar una decisión que pudiera gustar o no gustar, favorecer o no favorecer a una de las partes en conflicto. Si tuviéramos que ponerle nombre a esos casos en donde, bueno, sería pues provechoso tener un mediador, pudiéramos hablar quizás de régimen de visitas, el tema de la pensión de alimentos. Totalmente. Mira, hay temas que por ley no son posibles que las partes los resuelvan a través de la mediación. Por ejemplo, la ruptura de la relación familiar, es decir, el divorcio. Por ley, en Venezuela, solamente un juez es el que está facultado para divorciar a una pareja. Otros temas que tienen que ver con el estado y capacidad de las personas, por ejemplo, una rectificación de partida o, por ejemplo, la adopción de un niño, son temas muy específicos que la ley obliga a que sean resueltos por el Poder Judicial. No así las partes entonces tendrían la posibilidad de resolver su tema a través de la mediación. Por ejemplo, nadie pudiera en Venezuela divorciarse a través de un proceso de mediación. ¿El mediador siempre es un abogado? No necesariamente, eso es lo bonito de esta actividad. Muchos abogados se dedican a esto, en mi caso soy abogado y me he especializado mucho en este tema, pero la mediación y sobre todo la mediación familiar es multiprofesional, es multisectorial. Normalmente tú ves psicólogos, normalmente tú ves otros especialistas de la salud, psiquiatras, etcétera, que pueden cumplir el rol de mediadores. Lo importante es que las partes depositen su confianza, las dos partes que están en conflicto, en esa persona que es un tercero imparcial hacia las partes, pero que está enfocado en resolver el problema. El mediador entonces es un facilitador del proceso de comunicación. ¿Cuál es el perfil, según su experiencia, cuál es el perfil de un buen mediador? Un buen mediador lo primero que tiene que desarrollar son sus habilidades para escuchar.
Un mediador debe entrevistarse con las partes en conjunto, pero también debe entrevistarse con las partes en separado, ¿no? Lo que se llaman el caucus. Son reuniones privadas del mediador con cada una de las partes en conflicto y su labor principal es entrevistarlos para entender cuáles son sus verdaderos intereses. Hay que diferenciar lo que se entiende por posiciones, que es lo que exterioriza, la conducta que exterioriza la parte en conflicto, con los verdaderos intereses, que es lo más íntimo del ser que está buscando proteger y por eso entra en la relación de conflicto. El mediador debe ser imparcial. Totalmente, y debe ganarse la confianza de las partes para que lo perciban de manera imparcial durante todo el proceso. Una vez que pierde la confianza de alguna de las partes, se rompe la dinámica del proceso y no va a funcionar. ¿Y hay acuerdos de confidencialidad, abogado? Digamos, lo que se dice allí, allí se queda. Es así. Es un proceso flexible, es un proceso que no está regulado por muchas normas. De hecho, en Venezuela no existe una ley especial de mediación como sí existe en otras jurisdicciones cercanas a Venezuela. Pero en el caso de Venezuela, si bien la mediación, como los demás medios alternativos de resolución de conflicto, el arbitraje, la conciliación, tienen un rango constitucional, es decir, desde la Constitución de Venezuela del año 99, fueron elevados a nivel constitucional, forman parte del sistema de administración de justicia y también la propia Constitución le da un mensaje claro al legislador que debe promoverlo, no han sido regulados en detalle en el caso de la mediación de cómo funciona su proceso. Existen leyes especiales en el caso de familia, en el caso laboral, donde sí se promueve que las partes traten de llegar a un acuerdo a través de mediación, conciliación, para evitar entonces transitar por ese pesado camino judicial.